quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Es una bendición poder llegar al hogar de cada uno de ustedes en este precioso día, en esta hermosa hora, saludándoles en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo, es un privilegio poder presentar a ustedes el programa El Poder de la Palabra. El Poder de la Palabra llega a ustedes con el propósito de poder bendecirle y de poder edificarle y de poder glorificar el nombre del Señor a través del consejo, a través de la ayuda, a través del propósito de Dios para con cada uno de aquellos que le aman. Así de que su amigo el apóstol Alfredo Velázquez estará con usted compartiendo este consejo maravilloso que Dios ha preparado para con cada uno de los que le aman. Así es que gocémonos por un momento y luego pues entraremos en el consejo de la palabra del Señor. Bienvenido a este su programa. Que Dios le bendiga. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Firmes estamos en la fe, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu, el Santo Espíritu. Gloria al Señor, al Espíritu. Oh sí, ninguna condenación hay para los que viven conforme al Espíritu de Dios. Así es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el canto maravilloso, y es un privilegio poder saludar a todos los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, también a través de la emisora favorita, de la cual estamos transmitiendo también este es su programa El Poder de la Palabra. Nos gozamos en este día, pues, porque Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido hermoso para con cada uno de los que le aman, de los que le buscan, ¿verdad? Y en este día yo quiero hablar con usted del consejo de la palabra del Señor. El consejo de la palabra vamos a partir en Lucas capítulo número 10 y en el versículo número 25. Hoy vamos a hablar con usted vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Qué importante es conocer lo que significa el ser justificados por la fe. Qué importante es saber que Dios quiere justificarnos para que nosotros nos gloriemos en Él, ¿verdad? Y quiero que leamos este pasaje de la Escritura en Lucas 10:25 y dice la palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, dice la palabra, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Bueno, este es un corto del pasaje de la Escritura que todos conocemos acerca de la labor que hizo el buen samaritano. Recordemos que este pasaje de la Escritura inicia con una pregunta muy interesante. Un maestro de la ley queriendo tentar a Jesús, queriendo probar a Jesús, le hace la pregunta del millón. ¿Qué cosa haré? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Recordemos que hoy en día el hombre es eterno y el hombre quiere saber cómo alcanzar su eternidad. La eternidad del hombre la quiere alcanzar por medio de obras. La eternidad del hombre la quiere hacer por medio de una cantidad de sacrificios. El hombre quiere alcanzar su eternidad por medio de tantos caminos que el mundo ofrece. Jesús dijo en una ocasión, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su final es camino de muerte. Y cuando queremos hablar acerca de los sacrificios de Dios, déjame decirte en esta hora qué importante es para nosotros conocer algunos principios espirituales. Los principios espirituales que la palabra del Señor nos habla y nos enseña. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Y en este caso, la Escritura nos habla claramente. Un hombre interesado, sumamente preocupado, un hombre conocedor de la ley, conocedor de la Escritura, por decirlo así, un hombre intérprete, un hombre erudito, un personaje principal, se acerca al Señor y le hace esta pregunta. El mismo Señor le responde con la misma palabra y le dice, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la palabra? ¿Cómo la lees? Y este hombre habla y menciona este pasaje de la Escritura, que bien para todos era muy conocido, el amar al Señor con todo el corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Y este fue el punto principal por la cual Jesús ilustra quién era su prójimo. Haciendo eso, le dice, haciendo eso, él podía conocer cuál era el verdadero sacrificio aceptable para Dios. Cuando encontramos en la palabra del Señor que este hombre quiere justificarse a sí mismo, queriendo hacer alguna obra en particular, recordemos que Dios en la antigüedad, dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué significa esto? Significa que los hijos de Israel estaban tan acostumbrados a hacer tantos sacrificios y holocaustos para poder encontrar la expiación de sus pecados. Era parte del conocimiento, era parte de la práctica que ellos encontraban para poder ser perdonados de sus pecados. Y ahora viene la Escritura y nos dice
que Dios preparó cuerpo para su Hijo. ¿Por qué preparó cuerpo para su Hijo? Dice, porque sacrificio y ofrenda, sacrificio, ya no quería Dios, sacrificios. Ya no quería el sacrificio, los holocaustos de animales. Él quería cambiar la modalidad de ese sacrificio que se hacía, y la gente hacía continuamente, y él quería cambiar a través de una sola ofrenda, a través de Jesús su Hijo. Y esto era lo que Jesús estaba ilustrando en la vida de aquel intérprete de la ley. Dios ya no quería sacrificios. Ahora Dios quería que se hiciera misericordia, como lo ilustra en el libro de Hebreos que acabamos de leer. Misericordia, pero también como lo ilustra en la escritura, el relato del buen samaritano, y tuvo que ilustrarle qué clase de personas los sacerdotes, los levitas, venían de ofrecer sacrificios, y cuando vieron a su prójimo golpeado, no se interesaron. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban más interesados en guardar la ley, estaban más interesados en guardar los preceptos, más que la misericordia que podían mostrar en ese momento, en aquel que había sido golpeado, ultrajado, y había sido dejado medio muerto. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Qué importante para nosotros es conocer la palabra del Señor. Y lo que dice Hebreos capítulo 10 no es más que un paralelo que el libro del profeta Oseas capítulo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Recuerde, Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Qué importante esto para nosotros, amado amigo. ¿Se da cuenta? Ahora, Dios está más interesado el día de hoy en la misericordia que nosotros podemos ejercitar mediante la fe, porque ya hubo una sola ofrenda, ya hubo un solo sacrificio por todos nosotros. Por eso Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús fue esa ofrenda por la cual nosotros vemos que Él fue sacrificado y fue molido por nuestros pecados, y que Él fue en alguna medida ofrecido por nuestras rebeliones. Amado amigo y hermano, en esta hora, yo quiero decirte a ti con todo mi corazón, ya estos sacrificios ya no son válidos el día de hoy. Estos sacrificios han sido cambiados por las misericordias del Señor. Yo quiero decirte a ti en esta hora, ¿cuáles son los sacrificios aceptables que Dios ahora recibe? ¿De cuáles sacrificios hoy podemos valernos para no solamente para heredar la vida eterna, sino sacrificios por las cuales podamos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? ¿Sabes cuáles son esos sacrificios? Y hoy estoy enfocándome propiamente en este sacrificio de justicia. El sacrificio de justicia es el que Dios quiere hoy en día que nosotros podamos expresar, manifestar con todo nuestro corazón. Y para ello, note bien, en el Salmo capítulo 4 y en el versículo número 5,
se nos habla de ofrecer sacrificios de justicia al Señor. Y asimismo en Deuteronomio capítulo 33, 19 dice: llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán, dice, sacrificios de justicia. Posteriormente, el libro de los Salmos, capítulo número 51. En el libro de los Salmos 51 y en el verso número 19. Note bien lo que dice la escritura. Y aquí está hablando David, el rey David, un hombre de Dios experimentado en quebranto también. Experimentado también en la gracia y la misericordia del Señor. Dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Cuando David se encuentra en una situación difícil, moral, espiritual, emocional, por causa de su pecado, David aún recurre a ese holocausto u ofrenda del todo quemada, dice. Esos becerros que se ofrecían sobre su altar de una manera continua para expiación de su pecado. David, que se encuentra en un momento difícil de su reinado. David viene delante de Dios y entonces está expresando esa palabra importante que dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Y desde entonces estamos viendo la necesidad de que nosotros podamos ofrecer esos sacrificios de justicia. Esos sacrificios de justicia son los que Dios quiere que nosotros hoy podamos ofrecer. ¿Sabe por qué? Porque Dios se complace más en la misericordia. Y la misericordia tiene que ver con lo que nosotros ofrecemos. La misericordia que Dios quiere de nosotros tiene que ver con lo que nosotros ofrecemos delante del Señor. Y sabe qué es lo que nosotros podemos ofrecer al Señor hoy en día. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado amigo y hermano, en esta hora, yo quiero invitarte con todo nuestro corazón. Quiero decirte en este día, amado amigo, quiero decirte que Dios está dispuesto a extender su misericordia, su gracia, su amor para con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo Dios quiere que nosotros podamos ofrecer sacrificios de justicia? Y es muy fácil y sencillo. Que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Que tengamos la fe suficiente. La fe suficiente en nuestro corazón para entender que el mismo Señor Jesús se ofreció por nosotros para perdonarnos de todo pecado, de toda maldad, y de esta manera nosotros tengamos acceso al reino de Dios, acceso a la vida eterna, no por nuestra propia justicia. El hombre del día de hoy busca justicia por su mano. El hombre busca justicia por sus obras. El hombre busca la justicia de Dios. El hombre se pregunta por qué Dios es tan malo, permitiendo tanta hambre en el mundo, permitiendo tanta muerte en el mundo, permitiendo tanto desastre en el mundo. ¿Por qué tanto desastre? ¿Por qué tanta catástrofe en el mundo? ¿Por qué el mundo está como está hoy en día? El hombre trata de buscar respuestas a esta gran interrogante, ya no solamente sobre la vida eterna, busca en alguna medida, busca respuestas. ¿Dónde está Dios sobre estas cosas que están ocurriendo en su vida?
y simplemente porque no entiende la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios viene a operar en nuestros corazones. La justicia de Dios viene a operar mediante el sacrificio de Jesús hecho en esa cruz del Calvario por nuestros pecados. Amado amigo, permítame definir la justicia. ¿Qué es la justicia? Dios declara al creyente justo en el sentido de absolverlo e imparte justicia. ¿De qué manera? ¿Cómo declara Dios al creyente justo? Lo declara justo mediante la persona de Jesús. ¿Sí? De esto vamos a volver a hablar en este momento. De esto vamos a volver a retomar el tema en un momento después de esta hermosa canción de la cual nosotros estamos glorificando el nombre del Señor. Abrimos las puertas, entrará el Rey de Gloria, entrará el Rey de Gloria, alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor poderoso y bueno. ¿Quién es el Rey de Gloria? Nuestro Dios santo y justo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no, 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 solo tú eres digno. Recuerda, el poder de la palabra está siendo llevada a ustedes a través de su programa y en internet y por su emisora favorita. No olvide escribirnos, dejarnos su mensaje, comparta esta publicación donde usted se encuentra para que otros sean edificados también con el consejo de la palabra del Señor. Así de que también podemos decirle a usted en esta hora que la justicia de Dios, estamos hablando de la justicia de Dios. Estamos hablando porque el hombre está preguntándose, buscando respuestas acerca de la justicia. ¿Dónde está la justicia de Dios en el mundo, en todo lo que está sucediendo, en todo lo que está el hombre atravesando, buscando respuestas en los terremotos, en la cultura de la muerte? Está buscando respuestas en los problemas de la familia, está buscando respuestas en las hambrunas, pero pues la palabra del Señor dice que era necesario que esto aconteciera porque son principios de dolores. Por esa razón, mi amado amigo y hermano, usted y yo tenemos que conocer la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es un sacrificio propio. Primero, déjame decirte, estaba profetizado desde la antigüedad que Dios era nuestra justicia. Pero en 2 de Corintios capítulo 5 y en el verso número 21 dice la palabra que Jesús se hizo justicia por nosotros. Al que no conoció, por nosotros lo hizo pecado. Note bien, al que no conoció, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Esto es muy importante para nosotros saber que Jesús mismo se ofreció a sí mismo, se ofreció para que mediante su muerte en la cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados
y asimismo resucitarnos de la muerte. Él nos ha impartido su justicia. Dios mismo impartió su justicia para nosotros, y esto únicamente lo recibimos por la fe. Únicamente lo recibimos por la fe, ¿verdad? En Romanos capítulo número 3 y versículo número 10 dice la palabra, como está escrito: no hay justo ni aun uno. ¿Se da cuenta? No hay un justo, ni aun solo uno. ¿Qué significa esto? Nosotros por nosotros mismos no podemos decir que somos justos. Si no saben, es Dios que nos ha justificado. Es Dios quien nos justifica mediante su palabra. Así de que, ¿se da cuenta? Aquel hombre, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó quién era su prójimo. Y el Señor manifestó quién era su prójimo, lo ilustró de una manera sencilla y práctica en aquel hombre que había sido golpeado, que había sido dejado como muerto, y pasó un religioso, pasó un intérprete de la ley, pasó un levita, pasó un ministerio, y entonces ninguno de estos pudo expresar tanta misericordia como aquel samaritano que no era nada. Este hombre dijo no solamente atenderlo, sino pagó para que lo atendiera. Entonces, él hizo uso de la misericordia. Y cuando Dios ha hecho misericordia en nosotros, solamente lo hace con el propósito de que usted y yo creamos en la palabra del Señor, que nos dice que no hay justo ni a un solo uno. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Porque el apóstol Pablo habla de su propia justicia, que es por la ley? Está hablando de sus propios esfuerzos. La ley, recuerda que fue introducida para que el pecado abundase. Si la ley no hubiera sido introducida, el pecado no hubiera sido aumentado en el mundo el día de hoy. Todo, dice la palabra del Señor, que la ley fue puesta para el malhechor, para el que hace lo malo, no para el que hace lo bueno. Entonces, la ley nos expone cada día a nosotros, dice Pablo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, nada de lo que hagamos por nosotros mismos. Usted ha querido justificarse, ha querido vengarse de cada situación, de cada cosa, haciendo su propia justicia. Note bien, nosotros no podemos justificarnos, sino la justicia que viene por la fe, por Jesucristo mismo, opera únicamente por medio de aquel que no conoció pecado y se hizo pecado, se hizo maldición por nosotros. Dejemos de buscarnos, dejemos de justificarnos a nosotros mismos, dejemos de buscar nuestra propia justicia, dejemos de esforzarnos por nosotros mismos, dejemos que las cosas dejen de ser por nosotros mismos, porque ¿sabes una cosa? Cuando dice la palabra del Señor que nuestra justicia, dice Isaías 64:6, dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Pero nosotros, mediante la obra redentora de Cristo, hemos sido vestidos con vestiduras de salvación y rodeados con mantos de justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra justicia proviene de Dios.
proviene de Cristo. Y ahí en Romanos capítulo número 5, en Romanos capítulo número 5 y en el verso número 17, note bien lo que dice la palabra del Señor. Dice así: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, en Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Se da cuenta? Si por la transgresión de uno, de un solo hombre, que es Adán, por donde entró el pecado, vino la condenación a todos los hombres, era necesario que de la misma manera, por un hombre, viniera la justicia a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué gracia tan maravillosa la que el Padre nos ofrece hoy en su gracia, en su misericordia, su propia justicia. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que por medio de él, por la obediencia de uno, dice la palabra, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa obediencia, muchos seamos constituidos justos. Esto no tiene lógica humana. Esto no tiene razón de ser muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque no se entiende con la mente. Se entiende por la fe. Se entiende con la fe que Dios deposita en nuestros corazones para que creamos. Dice Job 13:18: si yo expusiere mi causa, seré justificado. Entonces, es importante que tú expongas tu causa al Señor. ¿Cuál es tu causa en este momento? ¿Cuál es tu causa para ser justificado? ¿Por la injusticia que estás viviendo en el mundo de hoy? ¿Por la injusticia que has visto, has recibido de algún ser querido, de alguien muy cercano a ti? Esa injusticia que se practica todos los días en el trabajo, en la casa, en donde quiera que te encuentres. No busques justificarte a ti mismo. No pretendas dar respuestas por tus propios esfuerzos. Mejor expon tu causa al Señor, y de esa manera tú puedas ser justificado por la fe, por la palabra. Cree que Dios es poderoso para salvar, para sanar tu corazón, para hacerte libre de todo aquello que está dañando tu vida, te está dañando tu corazón. Amado amigo y hermano, mira, dice allí mismo en Romanos capítulo 3 y en el verso número 24. Mire lo que dice la palabra: siendo justificados por su gracia gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles son esos pecados que están agobiando tu mente, tu corazón? ¿Cuáles son esos pecados que asaltan tu vida día y noche?
¿Cuál es ese pasado que te está lastimando? ¿Cuál es ese pasado por la cual no encuentras el gozo de Dios en tu vida? ¿No encuentras la paz en tu vida? Deja de buscar tu propia justicia. Es tiempo que depongas tu propia justicia, tu propio esfuerzo para buscar la paz, para encontrar la vida eterna. Deja de refugiarte en las cosas que son perecederas. Deja de refugiarte en las malas amistades. Deja de refugiarte en los momentos difíciles que tú atravesaste y te sigues lastimando a ti mismo. Permite que Dios sea quien te justifique, porque Él ya se presentó una sola vez para siempre, por ti y por mí. Por medio de Él, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, podemos encontrar la paz que Él nos ofrece. Ahí mismo en Romanos capítulo número 5 y en el versículo número 1 dice la palabra: justificados. Note bien, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Verso número 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Se da cuenta? ¿Qué más hace la justificación? ¿Cuál es el resultado de la justificación? Por la fe tenemos paz. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe tenemos entrada a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. Y Pablo dice que la justificación por la fe, dice, esta nos hace estar firmes en el propósito, en el llamado de Dios para nuestras vidas. Amados amigos y hermanos, en esta hora no podemos justificarnos por nosotros mismos. No podemos nosotros seguir esforzándonos con nuestras propias fuerzas y encontrar la paz en las cosas que son perecederas. Busca a Dios. Busca de Dios. Busca su palabra. Busca. Clama misericordia. Ofrece el sacrificio de justicia, que es creer y recibir por la fe. Recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Pon tu confianza en la palabra del Señor. Pon tu confianza en el plan y el propósito de Dios que trazó en tu vida desde el principio de la vida para ti, desde el principio de la creación que Él trazó para tu vida. Pon tu confianza. Debemos entrenar nuestro corazón y recibir de parte de Dios, aceptar de parte de Dios el sacrificio que Él hizo por nosotros, por lo cual dice la Escritura, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dios ya estaba cansado de tanto sacrificio. Dios ya no quería más sacrificios. Él quería un solo sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es el único sacrificio que hoy nos hace justos delante de Dios. Creer y recibir su palabra. Es el momento muy importante para tu vida. ¿Qué estás viviendo en este momento? ¿Qué situación estás atravesando en esta hora? ¿Cuáles son las cosas que te están agobiando? ¿Será algo del pasado? Amado amigo,
Déjame decirte con todo mi corazón, déjame decirte, Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere llenar tu corazón de esa gracia. Esta gracia que se llama justificación, para que tú puedas permanecer firme en el propósito, en el llamado de Dios para tu vida. David, la palabra del Señor dice en Deuteronomio 16:2. Aquí ya no hablamos de David, aquí hablamos de Moisés. Dios le da una orden a Moisés en Deuteronomio 16:2 y le dice: y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Esa palabra sacrificio tiene que ver con el ofrecimiento de la vida. Tenía que ofrecer ovejas, vacas, en el lugar que Dios escogiera, donde iba a habitar su nombre. Tú tienes un lugar donde ofrecer hoy en día, no esta clase de sacrificios. Tienes un lugar donde tú puedes ir, donde el nombre del Señor ha sido establecido. Puede ser tu casa de reunión donde se reúnen a estudiar la palabra del Señor. Puede ser una congregación donde se reúnen para glorificar el nombre del Señor. Allí puedes ir a ofrecer el sacrificio de justicia, que es ejercitar tu fe. Ejercitar tu fe y saber que Dios está dispuesto a perdonarte el pecado, por grande o pequeño que sea, del color que sea. Dios está dispuesto a borrar ese pasado en tu vida y hacer de ti una nueva criatura. Por esa razón, hoy, por ese sacrificio, por ese ofrecimiento de la vida eterna, de la vida que Jesús dio, que vino a ser ese cordero pascual, ese cordero que fue ofrecido por todo el mundo. Él vino para constituirnos justos. Yo quiero animarte en el día de hoy que tú pongas tu confianza en la palabra del Señor, que tú glorifiques el nombre de Jesús en tu vida. Volvemos en un momento para poder orar por tu vida. Espíritu Santo, de tu manantial, dame de beber. Necesito estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia, amado Dios, y poderte contemplar. Atráeme en pos de ti, Señor, necesito estar contigo. Te anhelo, Dios, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Así es, así es, así es. Hoy Dios quiere darte de beber de su espíritu y Dios quiere darte de beber de su palabra. Hoy Dios quiere darte de beber de su misericordia. Así es de que cualquier situación que tú estás viviendo en este momento, yo quiero invitarte que puedas hacer esta oración conmigo en el nombre de Jesús. Si tú estás buscando respuestas para la vida eterna, respuestas de lo que el mundo está viviendo hoy en día, si tú estás buscando justificación, buscando justificarte a ti mismo, que eres una buena persona, que no le haces mal a nadie, que no haces tales cosas para merecerte pecador, la Biblia dice que Él
La Biblia dice que el Señor se hizo pecado por nosotros. Y la Biblia dice que no hay un justo ni a un solo uno. Todos, por cuantos todos pecaron, dice la palabra del Señor, estábamos destituidos de la presencia del Señor. Y hoy podemos afirmar nuestros corazones en el plan, en el propósito del Señor, para que tú y yo vengamos a los pies de Cristo Jesús. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, depongo mi propia justicia delante de ti. Y busco, Señor, y expongo mi causa delante de ti, Señor. Señor, pongo mi causa delante de ti. En el nombre de Jesús. Señor, la injusticia, Señor, que en el mundo estamos viviendo. Señor, ayúdame a buscar no mi propia justicia, sino la justicia que viene de parte tuya, Señor. La justicia por el cual Jesús mismo se hizo pecado y se ofreció a sí mismo para que todos nosotros fuéramos limpios con la sangre que Jesús se derramó. Hoy, Señor, perdona mis pecados. Perdona, Señor, mi maldad. Perdona mis propios esfuerzos, Señor. Cuando yo he buscado, Señor, la vida eterna, he buscado la paz en las cosas de esta vida, de este mundo, Señor, que son pasajeras. Y afirma mi corazón, Señor, en tus propósitos. Que ame tu palabra, Señor. Que ame tu presencia. Glorifícate en mi vida, Señor. Glorifícate en mi corazón, Señor, en esta hora. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Así es. Hemos llegado al final de este programa. El poder de la palabra. Yo quiero invitarte a ti, amado amigo y hermano, que me has escuchado hoy. Búscanos a través de las redes sociales. Su amigo Alfredo Velázquez y el poder de la palabra es un brazo, es un ministerio de radial que se transmite a través con patrocinio de Ministerio Dios Fuerte Internacional. La iglesia Ministerio Dios Fuerte Internacional tiene diferentes lugares en el Valle de Toluca donde usted puede buscarnos y congregarse y poder glorificar el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. No dejes de escribirnos en la página de internet o al teléfono 722-418-3699. Envíanos tu WhatsApp, ahí estamos para atenderte y orar por tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios glorifique su nombre en ti. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Te dejo con esta canción y glorifica el nombre del Señor por esa obra hermosa que Él ha hecho en tu vida. Hasta pronto. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré.
de todo.